En este curso MOOC vamos a ver una introducción a la arquitectura de las turbinas eólicas, un repaso de los componentes que la constituyen y la relación que tienen con el mercado de la energía. Los 9 capítulos que componen esta formación están presentes en la diapositiva. Veremos tanto los materiales como los componentes de aerogeneradores onshore y offshore y las ventajas y desventajas de usar los posibles sistemas que existen actualmente en el mercado a la hora de diseñar una turbina. Capítulo 1. Materiales de las turbinas eólicas. En este capítulo veremos los materiales que se usan más comunes para todos los fabricantes en varios componentes del aerogenerador, entre los cuales se encuentran el acero y los materiales compuestos y un análisis de su comportamiento a fatiga. En la tabla se tiene un desglose de los principales componentes que todos debéis ya conocer y en los cuales nos centraremos: pala, hub, multiplicadora, generador, equipamiento mecánico, la góndola, la torre y su cimentación y por último los componentes del sistema eléctrico. Los materiales suelen venir caracterizados por una serie de propiedades que le otorgan las cualidades necesarias para su correcto funcionamiento en cada sistema. Se pueden definir 7 propiedades. La ley de Hooke, originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal, que establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo, e inversamente proporcional al área de la sección y al módulo elástico del material. La ley aplica a materiales elásticos hasta un límite denominado límite elástico. El módulo elástico o de Young o módulo de elasticidad longitudinal es una constante elástica que caracteriza el comportamiento de un material elástico frente a esfuerzos de tracción o compresión y puede ser calculado mediante ensayos. El módulo de cortadura o elasticidad transversal que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico, lineal e isótropo cuando se aplican esfuerzos cortantes. La ductilidad y la fragilidad. La rigidez a flexión y torsión, características muy importantes para el cálculo de cargas. La fluencia y la resistencia a la rotura. Y el límite a fatiga, donde un material falla una vez está sometido a un número determinado de ciclos con cierta amplitud de carga. El acero es el principal componente presente en las turbinas. Así, la mayoría de torres pueden estar hechas de este material si no fueran de cemento. Aunque es un material más caro que el cemento, tienen mejores propiedades y las cantidades de material usado son menores, por lo que ante una producción automatizada puede ser la mejor opción para el mercado actual. Otros componentes estructurales que tiene presente el acero son el hub, el bastidor principal, el eje y los engranajes y sus cubiertas, y la tornillería, así como ciertos refuerzos que se pueden aplicar a la cimentación o al solape de tramos de torre. Los diferentes tipos de acero se deben a las diferentes aleaciones que se hacen a partir del hierro con el carbono, más posiblemente otros metales como el cromo o el níquel que producen propiedades como la inoxidabilidad. El aluminio da homogeneidad, el manganeso o el tungsteno, molibdeno, cobalto y vanadio que le confieren mayor resistencia y durabilidad, especial para herramientas como taladros. Los materiales compuestos se llaman así porque combinan al menos dos materiales diferentes, que son básicamente fibras que están embebidas en una matriz aglutinante. Estas fibras son comúnmente fibra de vidrio, fibra de carbono y también existen de madera. Por otro lado, el aglomerante puede ser poliéster, epoxi o vinilester. El material compuesto más conocido es el GRP, que tiene fibra de carbono reforzada con plástico y es de conocida aplicación en palas y la cobertura de la góndola. Es un material que no funciona bien a compresión, pero es el mejor para soportar un esfuerzo a tracción. Es fácil de fabricar dentro de la complejidad de los perfiles aerodinámicos que suelen exigir las palas y tienen un ratio excelente de rigidez frente al peso. También son resistentes a la corrosión y son aislantes eléctricos. En la siguiente diapositiva veremos en detalle las fibras y las matrices que forman el material compuesto y algunas peculiaridades. La fabricación del material compuesto no es trivial y exige ciertos métodos difícilmente automatizables. Las propiedades no están tan bien conocidas como con el acero y tienen una fuerte influencia de la dirección de la fibra a la hora de superponer las telas. Esto es uno de los motivos por el alto coste en la manufacturación. En la mayoría de situaciones, las fibras de vidrio necesitan un proceso previo de preforma. Así pues, se pueden tener tiras largas de fibra o bien cortadas en trozos más pequeños. Cuando se requiere alta resistencia, se utilizan haces unidireccionales de fibra conocidas como octavos. Existen dos grandes conocidos de la fibra de vidrio, el E-glass y el S-glass. El segundo tiene un 25-30% más de resistencia a tracción que el primero, pero es el doble de caro aproximadamente. El compuesto formado con madera se usa con laminados en vez de fibras,
y sus propiedades dependen fuertemente de la orientación de estas. En general tienen buena relación resistencia-peso, al ser muy liviano, y se pueden fabricar con granos de madera orientados omnidireccionalmente para que el resultado final sea resistente en todas las direcciones. Las matrices o aglutinantes son resinas líquidas donde se introducen las fibras y posteriormente es curado el conjunto hasta hacerse sólido y conferirse las propiedades deseadas. Tenemos 3 resinas principalmente: poliéster, epoxis y vinil ésters. Las resinas de poliéster son las más frecuentes en eólica por el bajo tiempo de curado de minutos y las condiciones adecuadas y su bajo precio. Sin embargo, la contracción del curado es relativamente alta y sería necesario tenerlo en cuenta. Los epoxis son más fuertes, tienen mejor resistencia química, buena adhesión y baja contracción al curar, pero son aproximadamente un 50% más caros que los poliéster y tienen un tiempo de curado más largo. Los éster vinílicos son resinas basadas en epoxi que se han utilizado más ampliamente en los últimos años. Estas resinas tienen propiedades similares a las epoxi, pero tienen un costo menor y un tiempo de curado más corto, buena resistencia a agentes ambientales y son ampliamente utilizados en aplicaciones marinas. Por último, comentar que con los compuestos con fibra de carbono se consiguen las mejores propiedades de fuerza y rigidez, pero tienen el coste más elevado con diferencia. Se siguen desarrollando avances en su fabricación hasta que su coste sea suficientemente asequible para su uso extendido en eólica. Por ahora es más común mezclar trazas de fibra de carbono con la fibra de vidrio. Después de ver qué materiales se usan en la fabricación de componentes, cabe mencionar el concepto de resistencia a fatiga del material y comparar a grandes rasgos dicha resistencia entre el acero y el material compuesto. La resistencia a fatiga no es más que el número de ciclos que puede soportar una pieza de cierto material sometido a una carga cíclica inferior a la resistencia máxima con un cierto valor medio y amplitud de ciclo, hasta el momento de su fallo o rotura. Vemos 2 ejemplos de una carga aplicada donde se puede tener una carga media que sea nula o diferente de cero. La vida media de la pieza se verá disminuida conforme mayor sea la carga media o mayores sean los ciclos de carga, aproximado por la regla de Goodman. En la mayoría de casos, los datos de un estudio a fatiga se presentan en una gráfica SN, que representa la amplitud de la tensión frente al número de ciclos. Se observa que la línea verde perteneciente al acero alcanza su límite de fatiga, tensión por debajo de la cual el fallo nunca ocurre. Se estima que el 90% de los fallos de piezas metálicas se deben a la rotura por fatiga. La característica más típica del fallo por fatiga en los metales son las conocidas como marcas de playa. Estas marcas indican la posición del frente de grieta desde el punto de iniciación durante la primera fase de fatiga. Cuando la grieta ha progresado lo suficiente, la porción restante del material falla por rotura catastrófica, que puede ser fractura frágil o dúctil. Durante la etapa de propagación, la punta de la grieta es una gran concentración de tensiones. Una vez que la grieta se abre por un esfuerzo de tensión de magnitud suficiente, la punta de la grieta se deforma plásticamente, enromando ligeramente la punta a escala macroscópica, lo que causa la fractura de avance, creando una nueva estriación. El material compuesto se comporta ligeramente diferente. Primero, la matriz se agrieta, luego las grietas comienzan a despegar o separar la matriz y las fibras, y luego hay una delaminación de las capas de material compuesto, a lo que sigue la ruptura de las fibras individuales y finalmente la fractura completa. Así, en materiales compuestos, el deterioro microestructural se distribuye por todo el material como resultado de los mecanismos descritos anteriormente, a diferencia del metal, que se propaga desde un punto de origen. Otra diferencia con los metales es que tanto para carga estática como para carga cíclica, el material compuesto presenta los mismos mecanismos de daños que conducen al fallo.